¿Ves? El cabezal lo puedes regular si te sale cónica la pieza. En estos otros, tal como el mío, yo no puedes. No puedo regularlo. En el tuyo, si en el último puedes. Os pongo en contexto brevemente. Norte de Cataluña. Antigua fábrica textil de principios del siglo XX. Taller y maquinaria de la época. ¿Qué más puedo decir? Pillar palomitas y sentaos. Todo lo que queráis saber sobre este lugar está en Google o en una visita guiada de las que organizan. Esto que vais a ver no es ningún documental, sino más bien una ventana de lo que fue nuestra experiencia en este lugar tan asombroso que decidimos filmar. Así que, Joaquín, vamos a retroceder y empezamos desde el principio. Vamos para Cataluña. Mira esta máquina de escribir, esto que te gustan las cosas viejas, te gustará. ¿Qué te parece el carro de la máquina de escribir? Madre mía, qué grande. ¿Y esto qué folios ponían aquí? Porque no sé, para probar la resistencia del hilo no sé. Y esta es otra escala, fíjate, empuja por aquí y verás cómo es otra escala. Otra escala. ¿Es que sí? ¿Está regulado por el muelle o algo o qué? No, por el contrapeso, me imagino, los contrapesos, ¿ves? Esto es lo que hacía ruido. ¿Esto? Esto es lo que hacía ruido. Porque había muchas máquinas y giran todo el rato. Es Hostia. un martillo para allá, un martillo para acá. Y no sé cómo fui a parar al torno, y yo no sé de qué forma, a un taller de torno. Y ya allí me quedé, allí me encantó aquello, unas máquinas que nunca había visto yo un torno. ¿Pero qué era? ¿Un torno que hacíais piezas varias? Sí, ese maestro se dedicaba a la reparación y fabricación por encargo. Según le encargaban, pues hacía o reparar piezas. Ah, pues esta es la parte chula. Sí, porque reparar piezas se las trae también, porque son piezas a veces muy caras y encima que a lo mejor la pieza entera no la puedes hacer en el torno y las reparábamos. Y también pues se tocaba algo de motores para la agricultura y por ahí, que si motocultores, motores de mover bombas de agua, todas esas cosas pues hacíamos. Y también toqué bastante los camiones Avia, porque... Hombre, Avia será su camión, sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿El anuncio? Sí, y Avia y Ebro. Avia era de Alicante. Sí, porque tenía... De un capitán de la aviación. Mi jefe tenía un pariente pues, que tenía varios camiones y entonces pues, nos traía a reparar allí. Y bueno, pues hacíamos que si frenos, motor y por ahí los camiones nunca les hicimos. Yo no sé si es que... Tampoco se averiaban. A lo mejor tampoco se averían mucho, yo no sé. Pero frenos, embragues y esas cosas sí que los hacíamos allí nosotros. Pero mucho, me acuerdo de trastear los frenos. Imagínate. Sí. Ahí multiplica, pero aquí reduce, ¿ves? El gusano con la corona, ¿lo ves cómo multiplica? Pero aquí no, aquí reduce. Un reductor como el que tienes, ¿no? Sí, esto sería el reductor como lo que he hecho yo, pero aquí es un multiplicador. La escuela, tú. La escuela se trajo aquí, no estaba aquí la escuela, ¿eh? La escuela estaba al final de los edificios. Pero... Qué chulada, qué chulada. Una foto. Siéntate, ahí se sentaban las Qué niñas a la escuela. Mira, ¿esto es algodón o lana? Sí. Pues mira, yo en Binefar había un taller así en el techo, con un eje larguísimo, porque claro, todas las máquinas iban... Claro, sí, bueno, mira, este eje sigue. Todo por el techo. Compresor. Fíjate, qué chulada de compresor. Mírate. Nivel de precisión, eso parece, ¿verdad? Aquí otros niveles de precisión. Fíjate, un compás. Pues este es muy parecido a los que yo usaba cuando trabajaba en el taller.
Había campo de fútbol, se llegó a tener un equipito. Equipo de fútbol Sí, y sí, todo. sí. Con un montón de islas y todo, ahí abajo, fíjate lo que hay ahí abajo, en la Patagonia. Eso para imprimir, igual era para imprimir. Y esto es una de carburo. Yo carburo, en mi casa en los primeros tiempos tuvieron algo, porque no les habían puesto la electricidad. Esto es una aceitera como Dios manda. Mira, sí. Pues es igual que la que tengo yo, lo único que es mucho más largo el tubito ese. Es que este caño es una pasada. No sé para qué los usaban, quizás la parte de abajo. Esto estará tallado a es mano, más húmeda. Y los mapas estos no estaban hechos por satélite, fíjate, más precisos se ven, De la polea, si se salía, ¿cómo colocarla otra vez en la polea? ¿Ves? A este le ha hecho mal, porque el del centro, porque le habrá pegado la polea. Sí, es prevención, ¿eh? Sí, eso es prevención. Un extintor, aún quedan varios por la fábrica. Ya no funcionan, están vacíos. ¿Y eso que parece una torre de vigilancia, era eso, realmente eso o no? No, eso es posterior a lo que es el edificio en sí. Cuando se empezó a mezclar algodón con poliéster, hubo que empezar a controlar temperatura y humedad dentro de las naves. Fíjate que se tapiaron todas las ventanas. Entonces iba por pisos, aquí habían telares, arriba también habían telares y habían las cardas allí, que es donde se preparaba el algodón. Bueno, entonces aquí antes, clavería, antes que el montecargas, aquí había el macroeje que subía para dar movimiento. Pues sí, aquí se ve que viruta recién hecha, Estos tornetes que bien hechos estaban, Lo antiguos que son, fíjate tú que la barra de Oscar, qué paso más vasto. Para mantenimiento eran ideales. En el mío no me atrevo, cuando estoy roscando no me atrevo a desengranar la palanca de roscar porque igual no la engrano en el mismo sitio, porque como es tan fino te puede engañar. Y fíjate, aquí no te puedes equivocar. Aquí este es el cambio y las poleas, ¿no? ¿Cómo se cambiaba? Sí, tira, ya vas bien, ya. Mira, va duro, mira, ¿ves? Aquí para cambiar de marcha, Raúl, cambiabas la correa de canal, ¿ves? La ibas cambiando a mano, manualmente se hacía esto. Tampoco cuesta tanto. No cuesta nada, cambiarla. Nada, y con esta palanca desengranabas el eje con esto desengranabas, ¿verdad? Que no rodara el eje. Mira, ¿ves? El cabezal lo puedes regular si te va, que no te vaya, si te sale cónica la pieza. Es que es lo que me pasa. Esto, bueno, pero en estos otros, tal como el mío, yo no puedo regularlo. En el tuyo, si en el Optimum puedes. El Optimum no, y tengo la bancada así y la torreta mirando para allá. Te miente mucho. Miente en 100,02. Eso es mucho. Es mucho. Eso es muchísimo. Sin embargo, aquí lo puedes regular. Entonces el mío, ¿ves? Esta bancada, en mi torno, esta bancada es como si llegara hasta aquí. Y la han montado el cabezal encima. Al mío no, el mío parte, pero es igual, también está montado encima fijo. Y no se puede tocar. No se puede tocar. Además, hay que desmontar medio motor para llegar a los tornillos de detrás. Yo hay veces que he pensado en desmontarlo con una grúa, levantar y ponerle alguna lámina aquí de chapa fina. Bueno, mira, te voy a enseñar dos piezas que te vas a quedar maravillado. Mira qué fundición hay aquí. Mira qué fundición. Oh, sí. Qué piezas, Bueno, es que antiguamente se hacía mucho de fundición, Toca. Toca el bloqueo de aquí. Toca cómo está todo. Toca todo. Y esto iba parado como 30 años o cosas así. No tiene juego nada. Mira qué roscas más bien hechas, ¿Sabes qué era esto? Esto y esto. Cuando la turbina tienes que optimizar las vueltas para que te dé la corriente óptima. Entonces, esto mecánicamente, y no sé cómo lo hacía, mecánicamente ajustaba la inclinación de los álabes. Vale, de la turbina. De la turbina. Vale, vamos a hacer una parada técnica, que hemos traído un producto de Binefar, y yo creo que no hay nada más de Binefar que esto de Freebeam Montaragón,
con que esperamos te guste y vamos a hincarle el diente. Ah, un poco de fruit de binefar. O lo probamos o no sale en la película. Mi Fribín, Monte Aragón, me trae muy buenos recuerdos de crío, jugábamos por los alrededores, porque era una empresa más bien pequeña y estábamos mucho por allí, porque además yo vivía cerca de la empresa esta. Pártelo tú, haz los honores. Bueno, ¿no has traído unas servilletas? Ponenlas aquí encima. Parte para todos. Producto de nuestra tierra, ahora lo puedes probar tú también, Te ha llevado el más grande. Oye, porque es la más pequeña. No, coge. Lo que va muy mal es el cambio de velocidades porque solito se va corriendo. Pero bueno, es que es normal, ya no hay nada que se utilice. Vamos a la turbina abajo. Estas son las dos turbinas, hay una grande y otra pequeña. Lo que tú ves es esto, Es eso. ¿vale? Y el agua le cae ahí. ¿Qué altura hay de aquí a aquí arriba? Casi 4. Para coger altura, porque la potencia depende de la altura del agua, este canal cruza la montaña de aquí delante y va a desembocar más allá. Hasta el río. Entonces, esta me dices, la turbina es de Álaves. Sí. Se nos puede girar más o menos. Puede dar más paso. Vale, es que yo en una central de estas también lo vi, que eran como unos cazos que llevaba una rueda y le pegaba el golpe de agua y se giraba y venía otro cazo y le volvía a dar. El principio es el mismo. El principio es el mismo, pero esto es más moderno. Nosotros Este el año, sistema. es del año 20 y pico o 30 y poco, ¿eh? Y esto es el generador. Esto es la pequeña. Esta es la grande, una va a 300 kilovatios y la otra da 100, una cosa así. ¿Ves? Esto es correa plana. Cuando entré a trabajar en el taller teníamos un taladro de correa plana, así, y llevaba 3 canales y la cambiabas con la mano. Una polea aquí arriba y la otra abajo en el suelo. Y en marcha cogías y forzabas la polea y cambiábamos así. ¿Sí? Uy, como ahora te lo ve hacer alguien. Ahora. Vamos. Pero así, nunca nos hicimos mal, ¿eh? Ese es el eje que viene de abajo. Ese eje es el que viene de los Álaves, abajo, Sí, y está parado. No sé por qué está parado. realmente la turbina es esto. Lo de arriba es el generador de electricidad. Correcto. Claro, esto cuando funciona, aquí el agua... No, aquí no hay se agua. ve. Aquí no hay agua. No. Está debajo de esto el agua. Ah, de abajo. No tengo ninguna tan grande. Bueno, pues esto es la turbina, la parte exterior de la turbina. Puedes pasar, pero ojo, no fueras a tocar las poleas. Que tenían esto para generar electricidad. Para generar electricidad, en el caso que el río bajase poco, arrancaban aquí 3 generadores por diferentes pasos, ¿eh? Carpintero, ¿cómo eran? La caldera de vapor. Esta caldera viene de un barco desguazado en el puerto de Barcelona. Sí, es inglesa. Y por aquí abajo sacarían las cenizas. Correcto. Yo cuando era pequeño, yo me acuerdo que en el barrio que yo vivía decían, oye, que ha cagado una máquina de tren, porque yo vivía al lado de la estación. Y bueno, pues generalmente eran las mujeres las que iban y recogían el carbón de la máquina. Yo dejaba un montón de carbón allí ardiendo y eso se aprovechaba otra vez. En casa mis padres tenían una cocinilla económica que le llamaban, que era, bueno, pues con el carbón de las máquinas de tren veías la plancha que se ponía en unos tonos más azul, menos azul, varía, ¿sabes? De caliente que estaba. No sé qué afilarían con esto tan grande, ¿verdad? Con esta piedra. Estos son piedras de agua. Esto iba, aquí llevaba agua y siempre estaba mojada y podías afilar y no se quemaba el acero. Yo las que he visto de agua eran con una manivela, pero esta ya era con motor, ¿eh?